Hola profesores, muy buenos días. Me alegra que estén ya conectados. Veo por aquí los primeros que nos acompañan en nuestra sesión de mentoría sobre temas relacionados con chatbots que tenemos para el día de hoy. Para quienes no me recuerdan, mi nombre es Germán Eduardo Carrillo y les agradezco por haber atendido esta invitación que hicimos a través de nuestros grupos de WhatsApp. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio práctico. Yo voy a activar aquí para poder mirar algunos de sus comentarios y poder darles ese feedback, esa retroalimentación en tiempo real y pues con la participación y la resolución de dudas a todos, aprovechando el espacio de la mejor manera posible. El día de hoy es un encuentro mucho más breve, también ustedes encontrarán más distensión en el diálogo que tendremos el día de hoy, precisamente para poder abordar todas esas temáticas. Entonces, para quienes se conectan en este momento, les daré las recomendaciones habituales, y es tener a la mano una agenda a su dispositivo, en este caso que sea más adecuado. Para nosotros siempre será que tengan a la mano un computador. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar ya con la presentación que tenemos para ustedes el día de hoy, recordándoles este concepto de inteligencia artificial, un intento por imitar conductas, comportamientos humanos a través de las máquinas. Y vamos a abordar básicamente 4 herramientas que son las que están hoy en día a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estos sistemas de lenguaje masivo, de Large Language Models o modelos de lenguaje muy grande. Y básicamente muchos de nosotros hemos escuchado ya del popular ChatGPT. Lo importante es que consideremos que no es la única herramienta, sino que existen otras, y algunas de ellas nos ofrecen ventajas de forma gratuita en cosas que son de gran utilidad en lo que es el día a día como docentes. Para podernos comunicar con estas herramientas vamos a tener que darles unas instrucciones. Esa es la forma más simple de entender lo que es este concepto de las prompts. Son instrucciones, el paso a paso, los lineamientos de lo que nosotros queremos conseguir mientras vamos interactuando con estas herramientas. El día de hoy les voy a hacer una demostración de cómo crear preguntas, diapositivas, cómo crear guías, cómo hacer toda esta serie de procedimientos que son habituales y que sobre todo en los periodos intersemestrales o periodos de recesos de mitad de año pues podemos ir preparando para lo que serán nuestras clases. También, por supuesto, la funcionalidad que tiene este tipo de herramientas en el ámbito de carácter administrativo. Entonces, si tienen alguna dificultad en materia de audio, me podrán indicar allí en el chat. Estamos aquí pendientes para poder atender cualquier tipo de novedad que se vaya presentando. Bueno, profes, entonces, ¿qué es una prompt? Esta es la definición. Es muy bueno que ustedes capturen la información que requieran, porque son básicamente esas premisas iniciales que nos permitirán hacer el ejercicio que tenemos el día de hoy. Una instrucción, un comando, puede ser una pregunta, puede ser una consulta estructurada o no estructurada, y esto dará lugar a algo que se conoce como prompt engineering. Bueno, para todos en un momento daremos paso a las herramientas. Entonces, como la invitación era fundamentalmente para aquellos que no han dado sus primeros pasos, la invitación es a no sentirse abrumados. Esto es solamente un concepto que empieza a surgir porque como nos tenemos que aprender a comunicar con las máquinas, entonces se empieza a ver que esto se convierte en una disciplina, en algo que tiene que irse fortaleciendo. ¿Cuál es una buena noticia para todos los docentes y para todos los usuarios de inteligencia artificial en general? Es que las máquinas están adquiriendo cada vez más capacidades para poder entendernos. En un momento haremos uso de herramientas tipo chatbot desde nuestros celulares para mirar cómo podemos también interactuar con este sistema. Avanzando en lo que yo debo saber para tener el mejor uso de esta herramienta, voy a tomar como punto de partida conceptos que son propios de la academia, y uno de ellos es la taxonomía de Bloom. Cuando yo le estoy dando una orden o una indicación a una máquina de estas, yo debo saber dónde se ubica el nivel de mi instrucción. Y esto, para quienes hacemos investigación o para quienes formulamos los objetivos de las clases, sabemos que se dan en verbos infinitivos que tienen características como las que aparecen aquí. De igual manera yo me podré comunicar con la inteligencia artificial. Esto es taxonomía de Bloom. Aquí
es un recuento de esos verbos y la profundidad que nos permiten lograr cada uno de esos verbos. En primer lugar, yo podría decirle a la inteligencia artificial que me enliste conceptos, que defina, que genere, por ejemplo, descripciones, relaciones o que cite algún tipo de contenido en particular. Fíjense cómo puedo ir avanzando de esta manera, pudiendo decirle algunas de las cosas cada vez más complejas, pudiendo hacer esto. ¿Qué otro tipo de instrucciones le puedo pedir? Parafraseo, resumen, clasificación, etiqueta de datos. Y estas son funcionalidades que muchas veces, porque no hacen parte de nuestra comunicación cotidiana con otras personas, pues tampoco las incluimos en nuestra comunicación con los chatbots. Entendamos que al ser una máquina está lista para dar respuesta a todo este tipo de instrucciones que tienden a tener un poco más de complejidad. Uno no suele decir buenos días, etiquéteme todos los datos de estudiantes que están pendientes de pago, por ejemplo, de pensión, o hágame un recuento de aquellos que están por encima de la nota de aprobación y los que están por debajo, porque son cosas que para los seres humanos toman mucho tiempo, pero para las máquinas no. Y recuerden que esto es un asistente que trabaja 24 horas, no se cansa y pues se podría considerar que siempre sonríe, porque es lo que vemos ya en el software que se ha actualizado para poder comunicarse en tiempo real con nosotros y con un lenguaje cotidiano. Aplicaciones como cálculos, resolución de problemas, organización, planeación. Yo sé que con todo esto se empiezan a despertar como esas posibilidades, porque es lo primero que nosotros tenemos que saber, hasta dónde pueden llegar estas máquinas. Yo en algunas de las charlas que he compartido siempre hablo de los límites y alcances que tiene la inteligencia artificial, y eso pues también lo podemos ir experimentando mucho mejor, sobre todo cuando lo hacemos práctico. El componente de análisis, el componente de evaluación y valoración, que en esto aquí quiero dejar siempre como un alto en el camino, y es que todos estos procesos que implican un juicio de valor, que implican una consideración, no siempre se deben delegar, no se les debería dar a las inteligencias artificiales pues esa posibilidad de decidir entre si mi estudiante aprueba o desaprueba, o si el trabajo es seguro que esté hecho con algún tipo de herramienta tipo inteligencia artificial, porque ella misma no puede hacer ese autoexamen. Entonces eso es algo que es una línea que nos debe quedar muy clara. Y por supuesto que sí, la podemos usar como un asistente para la creación, pero más propiamente dicho, cuando hablamos de inteligencia artificial no hablamos de creación, sino de generación. Siempre que ustedes escuchen en estas charlas, nosotros nos referimos a la generación, porque la generación toma piezas existentes para construir, para hacer amalgamas de eso que ya existe, más no crear desde cero, que es lo que aún es muy propio de los seres humanos. Entonces, ya me han confirmado que no hay dificultades con lo que es el audio, con lo que es el tema de imagen. También pueden saludarse allí entre ustedes y pues para nosotros es muy bueno saber desde dónde se están conectando cada vez que se vinculan a estos espacios. Esta es la primera cápsula que quiero que tengan en cuenta. Es taxonomía de Bloom, ¿no? Todos la podemos buscar directamente en la web y sé que muchos la usamos cotidianamente en nuestra labor como docentes e investigadores. Otra cosa que le va muy bien a la inteligencia artificial es que nosotros le proporcionemos estructuras. Y esto es muy importante porque en nuestro día a día, tanto las investigaciones que realizamos como todos los procesos que llevamos a cabo se pueden estructurar. Esto es solamente un ejemplo de una estructura de lo que es un texto narrativo o una estructura de ensayo. Y ustedes allí encuentran una introducción, un desarrollo, conclusión y referencias. Es un cuerpo básico. ¿Qué es lo que ocurre? Que las estructuras no siempre son tan resumidas como esta que vemos aquí, porque puede que yo esté buscando generar, por ejemplo, una estructura tipo monografía y voy a requerir que exista un resumen, voy a requerir que existan, además de la introducción, unos antecedentes, ¿cierto? Empiezo a avanzar en el cuerpo buscando la problematización, buscando los objetivos, justificación, marcos de referencia, una serie de marcos que sean afines al tema que yo quiero empezar a desarrollar. Luego pasaría a una metodología, instrumentos, y fíjense cómo se puede extender la estructura hasta donde sea necesario. Normalmente lo que yo hago es compartirle la estructura completa para luego poder trabajar con ella. Y nuevamente siempre guardando pues ese uso ético de esto. No es una invitación a hacer todos estos tipos de trabajos solamente utilizando la inteligencia artificial, y si la usamos es saber referenciar correctamente todos los productos que obtenemos
de este tipo de herramientas. Pero las estructuras sirven no solamente para el ámbito educativo propiamente dicho, sino que si yo tengo que, por ejemplo, en este caso, redactar un correo, pues hay unas estructuras que ustedes las encuentran en la web, y ustedes pueden poner allí estructuras de tipos de anuncios o estructuras de tipos de correos. Se usan más que todo en marketing y ventas, pero también las podemos usar en nuestro día a día. Esta es la estructura denominada AIDA. Es muy popular para quienes hacen ventas, por ejemplo, online, pero fíjense que también las podríamos utilizar para enviar un mensaje emotivo a nuestros grupos de trabajo. Llamamos la atención, ¿cierto? Los despertamos el interés con ese saludo emotivo o efusivo. Despertamos luego el interés, después de llamar la atención, despertamos el interés con un dato importante, algo que nos implique a todos los que recibimos esa comunicación. Luego despertamos el deseo, que es esa necesidad de que algo se haga, ¿cierto? Y luego despertamos la acción o invitamos a las personas a hacer algo. Esto podría ser, por ejemplo, invitar a nuestros estudiantes a participar de la Semana Cultural. Yo primero los saludo efusivamente, les comento la importancia de esto que vamos a realizar, les comento los beneficios que se pueden obtener seguramente, despierto el deseo y los invito a ponerse en marcha. Entonces, este tipo de estructuras son conocidas por la inteligencia artificial y siempre que las tengamos a la mano nos va a ser más fácil la interacción con esta herramienta. La estructura de prompt típico de ChatGPT o de cualquiera de los otros chatbots podemos hacerla basados en lineamientos. Y esto es que nosotros, por ejemplo, podemos indicarle o se recomienda, estos son solo recomendaciones, indicarle a la herramienta asumir un rol y que conozca nuestro propósito, nuestro rol. Yo sé que ustedes han visto de esto muchos ejemplos, seguro quienes han estado pendientes de todo lo que se habla de inteligencia artificial conocen ese tipo de elementos. Y aquí vamos a ver algunos de esos ejemplos. Entonces puedo asignarle un cargo y describir lo que quiero que haga. Algo recomendable también es no pedirle muchas cosas al tiempo. Y este es el ejemplo que les estaba mencionando. Le voy a dar primero una función y le voy a decir qué hacer. Y después la otra recomendación es que haga una tarea a la vez. Fíjense que le estoy dando todo un contexto. Tu rol es el de asesor en formulación de proyectos. Si yo tengo mi espacio, por ejemplo, donde enseño emprendimiento, es lo que quiero tener, ¿cierto? Alguien que me apoye para formular los proyectos. Y yo le doy o le digo quién soy yo. En este caso le he dicho que yo soy el emprendedor creando el negocio. Pero también puedo decirle que soy el profesor creando el material para sus estudiantes. Una vez tengo esa introducción, le digo qué es lo macro que quisiera obtener. Y en este caso le he pedido que me ayude con toda la estructuración de un proyecto específico. Una vez tengo ese cuerpo de la instrucción, procedo a darle el primer paso. Y ustedes ven allá en la parte de abajo cómo se le da claramente ese primer paso. Es lo único que quiero que haga con esa primera instrucción. Eso es un ejemplo de un prompt. Aquí tenemos otros. Voy a pasar ahorita a todo el componente práctico, pero quería que miráramos primero que los tipos de prompts son muchos y los podemos ir explorando y estudiando. Puedo perfeccionar los prompts. Cuando yo obtengo un resultado le puedo decir cámbiale, ajustale, amplía, por ejemplo, el número de indicadores que incluyes o el tipo de mercado, basados en la instrucción que le había dado anteriormente. Luego hago esa revisión. Eso es lo que se conoce en este ámbito como la iteración. Iteración es repetición. Repito cuantas veces sea necesario y así puedo hacer que el resultado sea cada vez mejor. Si encuentro que la pregunta es escueta, es falta de rigor, falta de creatividad, yo puedo asignarle contexto. Todo esto ayuda mucho a la herramienta y fíjense que estamos hablando de una conversación. Como si yo tuviera a alguien adelante y le diría, bueno, este es mi proyecto, quiero que me ayudes con esto. Pero si la persona no tiene la idea clara y todo el contexto, pues no nos va a poder dar una respuesta adecuada. Fíjense que acá el contexto que le estoy dando es que haga esa tarea, ¿cierto? De ayudarme a estructurar un negocio, pero además que le incluya todo el componente de desarrollo tecnológico de los últimos 3 años que hay en esa área.
En este caso, este tipo de cuerpos, este tipo de estructuras, los hacemos muchas veces dentro de nuestras mentorías, tomando casos reales de nuestros profesores donde ellos necesitan actualizar currículo y les decimos precisamente a la herramienta: explora estas bases de datos, ayúdame para que esa bibliografía esté actualizada y sea funcional, no solamente con relación a la bibliografía más reciente, sino también con los cambios sociales que se están presentando por cuenta de tecnologías emergentes, la misma inteligencia artificial. Entonces, esa es la forma en la que podemos irnos comunicando. Este es otro ejemplo, fíjense, y es muy similar a lo que les estaba contando en este momento, ¿cierto? Sugiéreme autores, toma en cuenta todo lo que tiene que ver con literatura contemporánea y dame una respuesta. ¿Cuál es el mensaje en este punto, profesores? Que existen muchos tipos de prompts. Ustedes siempre podrán ir progresivamente pidiéndole más cosas a la herramienta y dándole más concreción, más puntualidad, más claridad. Este es un ejemplo, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, relacionado con matemáticas, y me dice, bueno, en lugar de proporciona ejercicios, esto es la forma de hablarle. En lugar de darle como esa orden muy elevada, ¿cierto?, de proporcionar ejercicios, es: dame ejercicios detallados sobre este tema. Y eso va a hacer pues que la herramienta conduzca al resultado que yo realmente espero obtener. Esa es básicamente la introducción a lo que tiene que ver con los prompts. Para que tengamos en cuenta algo, profes, tipos de prompts podemos enumerar más de 40, porque hay prompts reflexivos, hay prompts argumentales, hay prompts concatenados. Cuando yo empiezo, eso que les mostré hace un momento, de empezar a desarrollar un proyecto paso a paso, es un prompt concatenado que yo lo voy desarrollando en la medida en la que voy obteniendo respuestas. Tenemos prompts de 3 tiempos. Cuando, por ejemplo, yo le digo a él en un primer lugar: dame ideas o frases célebres de Shakespeare. Y luego le digo: ahora dame frases célebres de Chespirito. Ahora combina esas frases de forma creativa y crea un personaje que sea Shakespeareito, ¿cierto? Que combine el que es el original con el que es propio nuestro de los latinoamericanos, y crea algo nuevo que combine esos dos autores. Ese tipo de prompts le va muy bien a la inteligencia artificial desarrollarlos, porque como se manejan bases de datos y se le da con claridad del objetivo, se pueden crear ese tipo de secuencias. Vamos a ver cómo hacemos evaluaciones con ChatGPT. Esto sé que es de interés de muchos, por lo que llevamos a cabo en nuestro día a día. Entonces, bueno, profes, para esto yo siempre les recomiendo que hagamos uso siempre de nuestra creatividad y pensemos cuál es nuestra necesidad primordial. Sin embargo, dentro de lo que es nuestra plataforma, nosotros ofrecemos diferentes guías, y esas guías pues nos van a servir para solucionar problemas puntuales. Esta que les estoy compartiendo es una de ellas, es la guía específicamente de actividades docentes con ChatGPT, y voy a ir acá al final porque pues bueno, mientras avanzo les cuento. Acá pues se enumeran algunos de esos tipos de prompts, lo que veníamos hablando hace un momento, se muestran esos ejemplos prácticos, y al final de la guía, entonces estos son prompts para crear foros, para crear actividades específicas, para evaluaciones generales tipo quiz, también aquí tenemos algunas para generar tipos de preguntas específicas y demás. La herramienta por defecto conoce este tipo de estructuras y nos da un resultado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo quiero aplicar a algo que necesito y que sea puntual en una estructura, pues yo necesito generar una prompt más compleja, más completa. Y en este caso hemos preparado este tipo de prompt que apunta para que se generen una cantidad ilimitada de preguntas para un tema específico y que puedan ser cargadas en plataformas como Moodle, como Classroom o como esas que usamos habitualmente para poder trabajar con nuestros estudiantes. Voy a copiar este texto y ya les voy a mostrar cuál es la ventaja de utilizar este tipo de estructuras. Aquí he traído el texto que he copiado y quiero mostrarles a ustedes la estructura. Entonces voy a borrar esto, que era la introducción, y tenemos un ejemplo. Entonces ustedes allí, quienes nos están viendo en vivo, pueden empezar a proponer temas. Por ejemplo: profesor, yo necesito que usted me dé una indicación de cómo trabajar mi clase de historia, de geografía, de ciencias sociales, de ciencias naturales. Para ir avanzando voy a aplicar este ejemplo con la asignatura de geografía, que es una de las que usamos
con regularidad y le digo a la herramienta, actúa como experto en geografía, soy profesor de geografía latinoamericana y prepara un cuestionario de X cantidad de preguntas. Fíjense que acá tengo para cambiar el número de preguntas. Luego le digo, por ejemplo, yo no quiero que sean 10, sino que sean 15. Tipo selección múltiple con única respuesta. Para la asignatura Geografía Latinoamericana, ¿qué hacemos? Latinoamericana, sobre el tema de relieve latinoamericano. Dirigida a estudiantes de sexto semestre de geografía, podría ser sexto grado, podría ser cualquier nivel que yo quiera. Acá la herramienta por defecto me asignó unos tildes, perdón. Y ya con esto, entonces fíjense que con la estructura definida, yo le, además de decirle cuál es el tema y el nivel que yo requiero, le indico qué quiero que tenga la estructura y le digo, presenta tu respuesta, que está acá en esta parte, presenta tu respuesta de acuerdo a la siguiente estructura conservando las palabras answer, feedback y gfeed en inglés. Ya les voy a mostrar por qué mantenemos ese tipo de preguntas en inglés. Entonces, este es uno de los prompts. Yo ahorita le voy a pedir al grupo que les coloque allí en el chat este tipo de estructuras que son las que usamos para nuestro ejemplo del día de hoy, para que ustedes hoy puedan generar su banco de preguntas y lo puedan hacer como parte de esas ganancias que se obtienen por participar de estos espacios. Voy a dar entonces la orden para que se generen estas preguntas. Puedo colocar el tema que yo quiera, la asignatura que yo quiera y el número de preguntas que yo quiera. Y le voy a dar para que las empiece a generar. Vamos a esperar un momento y ahí está dándome las preguntas. Fíjense que inclusive para iniciar tomó la misma estructura, la misma pregunta que yo le di y me da todo el feedback completo con todas las características. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes dirán, bueno, profe, ¿cuál es el propósito de ese tipo de estructuras? Cuando yo estoy trabajando en Moodle, a mí la página Moodle específicamente me pide un formato que yo necesito. Ese formato ustedes lo pueden encontrar directamente en su plataforma de Moodle o lo pueden verificar en Moodle XML Converter y les va a decir que esta es la estructura. Esta que está acá es la estructura, y esto básicamente lo tenemos así. Vamos a dejarlo en el idioma original para que ustedes vean por qué la importancia de darle la estructura que yo necesito. Lo único que yo no puedo cambiar de esa estructura realmente son las 3 palabras del final porque me indican que es lo que la plataforma va a tener en cuenta al momento de darle el feedback o la respuesta a mi estudiante, ¿cierto? La retroalimentación. Como ya tengo entonces creadas mis preguntas, entonces las voy a seleccionar. Todo esto debe ser sujeto a revisión. Yo siempre prefiero revisarlo directamente aquí. Estoy copiando y pegando el resultado. Las 15 preguntas que me dio en cuestión de segundos las voy a colocar aquí. Pude haber pedido 50, 100, 200 preguntas. Puedo generar 3 versiones de la prueba que yo requiero y aquí obtengo el resultado. Como acá hay profesores de toda Latinoamérica, muchos de ustedes pues pueden hacer un vistazo de esto que yo estoy haciendo y ustedes mismos pueden juzgar la calidad de las preguntas. Entonces, ¿cuál es la montaña más alta de América Latina? Me señala la Aconcagua. ¿Dónde se encuentra la meseta del altiplano? Me está diciendo que esa se encuentra en Bolivia. Y así como que cada una de las preguntas, desde lo que conocemos muchos y desde lo que los especialistas del área saben, pues debe ser revisada muy en detalle, ¿cierto? El desierto de Atacama en Chile y a mi consideración cumple con las características requeridas. Como ya revisé, entonces yo le voy a dar acá el botón que me dice Preview y él me va a decir si las preguntas están bien estructuradas. Ahí viene el tema de la estructura y aquí efectivamente están bien estructuradas, no tengo ningún problema y a partir de esto entonces yo les digo, ok, me sirven, entonces dame el archivo, descarga el archivo en el formato XML que me sirve para utilizarlo directamente en Moodle. Entonces, cuando yo voy a crear las preguntas en Moodle, sencillamente eso es lo que hago. Voy a cargar esas preguntas. Entonces, aquí voy a colocar geografía latinoamericana o geografía y lo guardo en mi computador. Este archivo que yo acabo de crear no me toma a mí mucho tiempo. La fiabilidad de los sistemas depende del tipo de chatbot que estemos utilizando. Por eso ahorita vamos a examinar cuáles son los chatbots que tenemos listos.
Y si yo intento ver, por ejemplo, acá ya obtuve el resultado que descargo, pues es un formato que yo pues no podría crear si no es con uno de estos asistentes. Esa es una de las particularidades y es que son códigos que entiende Moodle, que entiende ChatGPT, pero que yo como docente pues no podría organizar mis preguntas de esta manera. Entonces, para mí eso ha sido una ganancia en tiempo muy importante porque son cosas que tomaban 2 horas, una tarde completa. Así creamos 20, 50, 100, 200 preguntas para poderlas usar. Si no usamos, por ejemplo, plataformas como Moodle, si lo hacemos a través de Classroom, entonces yo doy la estructura básica para que el sistema tome en cuenta esas preguntas y las pueda estructurar, o que yo las pueda pegar en un Word e imprimirlas a mis estudiantes. Pero con toda facilidad lo podremos hacer. Bueno, profes, eso es ganar tiempo haciendo uso de ChatGPT. Muchos de ustedes decían, bueno, profe, pero es que usted ya se saltó a ChatGPT, ¿y cómo hago para abrir ChatGPT? Voy a dar un paso atrás porque aunque la mañana nos esperarán otras cosas, seguramente el fin de semana, yo quiero que ustedes hoy se lleven por lo menos una estructura de lo general, de lo que ustedes deben saber para empezar a interactuar con este tipo de herramientas. Profesores que no han hecho nunca uso de ChatGPT, sencillamente ChatGPT, entran, les va a pedir información muy puntual. En este caso, fíjense que acá, esta es la primera página que me aparece. Antes no aparecía así. Acá básicamente me deja hacerle la consulta sin haber ingresado. Y eso es muy importante. No tengo una cuenta de ChatGPT y ya le puedo preguntar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a ver si me hace hacer el login o si puedo empezar a utilizarla sin necesidad de crear mi usuario. Y le digo, necesito que me des ideas para mi clase de economía sobre, hablemosle sobre finanzas corporativas. Listo. Es un tema que podría yo requerir y le voy a agregar que me dé la respuesta en español. Listo. Este es la prompt que le he dado. No he abierto la cuenta y ya tengo a ChatGPT trabajando para mí y está dando un resultado que pues me ayudó con la tarea del día. Por supuesto que lo ideal es crear nuestra cuenta. Yo recomiendo muchas veces tener un correo específicamente para crear todas estas cuentas y que no se nos llene de spam nuestra plataforma. Y ahí pues ustedes ya ven la magia de cómo en pocos segundos tengo pues por lo menos 10 temas que puedo utilizar para mi clase. Esas son las posibilidades. Por supuesto, dándole ingreso nos va a pedir correo electrónico, número telefónico, se confirma y ya nunca más tenemos que ingresar esa información. Esta es la calidad del contenido. Ustedes dirán, pero ¿funciona con cualquier ChatGPT? Sí, yo puedo tomar este mismo, que lo tengo en una versión de pago que me da mucha calidad, y lo llevo al que acabamos de abrir, ¿cierto? Entonces, este que acabé de crear, que es gratis, que está disponible, puede responderme, y como son estas tareas tan simples para un sistema tan complejo, pues no tiende muchas veces a equivocarse. De hecho, si ustedes se dan cuenta, es más rápido en su versión gratuita, por lo menos en la versión 3.5 es sumamente rápido, más rápido que la versión 4. No tan rápido como la versión OVNI, que es otra, pero igual es súper veloz y ha sido más emotivo, ha generado un poco más de elementos y ya es nuestra tarea revisar que la calidad cumpla con lo que necesitamos. Entonces, eso es básicamente lo que yo quisiera que ustedes tengan en cuenta para usar este tipo de herramientas. Bueno, profes, entonces cuéntenme allí en el chat, no sé si hay alguna pregunta por parte de los profesores. Que les preguntan sobre Aitor. ¿Qué tal es ese chatbot? Aitor. Yo les diría, profes, que no hay ninguna herramienta que esté más avanzada que lo que conocemos hoy de chatbots. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de soluciones como Aitor, como Educatec, que lo vimos dentro de lo que fue nuestro taller anterior, pues están sustentadas sobre los LLMS o sobre los chatbots que todos conocemos. Sí nos ayudan a agilizar, ese es el plus, nos ayudan a ser más rápidos porque son estructuras preestablecidas de prompts donde nosotros decimos, quiero que me crees un ensayo sobre, por ejemplo, o quiero que me ayudes a escribir un artículo sobre las variedades de cacao que hay en Sudamérica. Pues él no me va a responder como me respondería una
interfaz así simple como esta, sino que ya tiene un prompt preestablecido que le dice, cada vez que un profesor te pregunte esto, pues dale información, cifras, referencias. Entonces, si nosotros queremos hacer uso de esto, tenemos que considerar que el resultado que vamos a obtener puede no ser mejor que el que nosotros lograríamos si le dedicamos tiempo a las versiones originales que crean todos estos tipos de sistemas de gran cantidad de lenguaje. Entonces, podemos utilizarlo, nos ayuda a ganar tiempo. Editor puede ser una solución si lo que yo tengo que generar es contenido de forma rápida, además que me permite obtener con más fiabilidad. Por su misma configuración nos permite obtener con más fiabilidad las fuentes, entonces todo eso se valora mucho a la hora de hacer uso en el ámbito académico. Bueno, no sé si hay otra inquietud. Bueno, vamos a avanzar entonces con la siguiente parte, y es con la creación de algunas presentaciones, ¿cierto? El tema de las presentaciones las podemos hacer con Gamma, las podemos hacer con Gamma, es una de las herramientas que compartimos dentro del taller. El taller, la idea es que lo aprovechen durante todo el fin de semana, puedan revisarlo y puedan utilizarlo, pero también las podemos hacer haciendo uso de ChatGPT. ¿Cómo creamos presentaciones rápidas con ChatGPT? Hay varias maneras. Las que yo prefiero son las que hacen uso, por ejemplo, de Canva. Entonces vamos a ver acá esta estructura. La voy a copiar desde aquí. Y no sé si los profesores quieran que abordemos un tema en específico. ¿Se puede crear una página de Moodle gratuita o solo es institucional? En Moodle, cuando ustedes entran por primera vez con su usuario, permítanme que acá lance una orden. En Moodle, si ustedes entran por primera vez con su usuario, les permite crear una cuenta que les sirve para práctica. Les sirve para, creo que aproximadamente son unos días, 30 días, para poder utilizarla para generar cursos cortos. Entonces, sí es posible practicar, sí es posible utilizarla. Y ya si ustedes tienen, por ejemplo, el interés en abrir una plataforma que quieran utilizar para subir sus cursos propios, que eso es algo que hicimos durante mucho tiempo aquí en Exprof, la recomendación es tener a disposición un hosting y solicitar que se les instale Moodle. El costo por mes no es tan alto y ustedes, si tienen un contenido, si tienen un material o quieren empezar a trabajar directamente con Moodle, lo pueden utilizar. Bueno, muchos de los profesores sé que lo tienen ya de carácter institucional y por eso es que este tipo de soluciones les va muy bien. Pero si no lo tienen, tampoco es tan, digamos, no está tan lejos la posibilidad de utilizarla. Es tener un hosting, un dominio y pedir que se les instale, en este caso, una base de datos de Moodle. Sería el plan más económico porque es pequeñito y lo podrían consultar. Pero son 3 pasos: hosting, dominio y base de datos de Moodle. Con eso ya tienen ustedes su propio Moodle para su uso personal. Vamos a hacer en esta parte entonces un ejercicio de creación de diapositivas. Estamos trabajando con ChatGPT, una vez más, no es la única herramienta. Ya vamos a ver los ejemplos y qué soluciones nos dan las otras y por qué preferimos muchas veces usar esta y no otros. Entonces, actúa como un docente de algún tema que ellos quieran abordar. Recuerden, profes, que este espacio es de ustedes. La idea es que comenten allí cualquier inquietud. También diríjanse a través del WhatsApp. Esas preguntas, si son acá con nuestros asesores, llegan directamente a Exprof y nosotros estamos para contestarles cualquier tipo de inquietud que se presente. Actúa como docente de, y vamos a decirle, ciencias naturales, y prepara un contenido de 10 diapositivas que profundice sobre, y aquí, temas de ciencias naturales. Entonces, hay algo que muchas veces se utiliza, entonces puede ser hablemos de especies de animales. O hagamos un tema que ya hemos tenido acá en cuenta, que son las leyes de Mendel. Listo. Vamos a hablar en este caso ciencias naturales, leyes de Mendel, pueden ser las partes de la célula, puede ser el tema que nosotros queramos que se trate. Y la asignatura, ¿cierto?, va a ser biología.
Y el nivel de grado, digamos que dejemos que sea séptimo. Y en el tema, entonces el tema que sea, por ejemplo, todo lo que es la transferencia de genes en las plantas. Dirigida a estudiantes de séptimo. Y le digo acá cómo quiero recibir la información. Y es que use títulos para crear cada nueva diapositiva. Listo. Incluye, aquí le diré texto breve, coma, tablas, viñetas y numerales para organizar la información. Listo. Esta es la estructura que le voy a dar a ChatGPT y él va a empezar a crear todo lo que tiene que ver con los contenidos de mis diapositivas. Son 10 diapositivas y aquí empieza todo un desglose de las temáticas. Importante, siempre que yo sea pues el experto en el área, debo revisar que esos contenidos me sirvan. Esto es una forma de hacer un contenido que lo hicimos hace poco tiempo en nuestro taller con Gamma, que es muy rápido, pero aquí yo puedo pedir el número de diapositivas que quiero, la estructura que quiero, todos los elementos que quiero que sean añadidos. Aquí me ha dado contenido de diapositivas, fíjense que ha generado todo lo que tiene que ver con las estructuras que se deben conocer a la hora de mirar cómo es que se da esa transferencia. Y acá, listo. Yo puedo pedirle ajustes. ¿Se acuerdan lo de refinar el resultado? Entonces, yo quiero que elimines fíjense lo que le estoy diciendo. Elimina el texto inicial y coloco comillas, diapositiva, ¿cierto? Perdón, diapositiva, número y elimina el texto inicial, que es esto que no quiero que me aparezca en las diapositivas. Y lo otro que le voy a decir es y amplía el texto de forma breve. El texto del contenido de forma breve. Listo. Estoy haciendo los ajustes para poder obtener el resultado que quiero o que espero. Y aquí ya me ha quitado, fíjense, me quitó como esa palabra diapositiva número que no quiero que aparezca y ha ido creándome una estructura que me gusta mucho más. Bueno, con base en esto, entonces yo me voy a dirigir a Canva. Para todos, ahí se les va a compartir el enlace de Canva. Todos tenemos que empezar a usar mucho más esta herramienta porque también está incluyendo inteligencia artificial, porque para los docentes ofrece soluciones muy prácticas para hacer mucho contenido y también para incluirle todo lo que es el diseño y demás. En Canva voy a ir acá donde dice busca tus diseños en Canva y voy a darle Docs o documento aquí. Donde dice Docs, plantillas de Docs. Ahí está, escojo la plantilla en blanco, escribí esto, DOC en la búsqueda, en la parte superior, llegué a esta parte y selecciono la plantilla. Entonces acá normalmente aparece el título grande, el de la primera diapositiva, entonces yo le coloco acá, leyes de Mendel, y como ya tengo el texto aquí creado, entonces vamos a colocarlo y a pedir ya en Canva que se me estructure esto a manera de presentación. Selecciono todo el texto que creé, le doy copiar, me voy directamente a este diseño que estoy haciendo acá y aquí abajo voy a pegar lo que obtuve a través de ChatGPT. Ahí ustedes empiezan a ver la estructura completa. Bueno, vamos a ver si con esta estructura que ya he obtenido el sistema nos permite generar ya el resultado que requerimos. Cuando tenemos la estructura con estas características, yo quiero aquí mirar algo. Vamos a mirar. Es que acá ha pasado algo. Permítanme. Una vez más, docs.
Es algo que normalmente aplicamos, hacemos para aprovechar cómo con la inteligencia artificial podemos aprovechar la herramienta. Listo. Entonces, fíjense que han habido cambios en Canva, les quiero comentar algo. Este botón que dice acá, rediseño mágico, antes aparecía en la parte superior derecha. Pero pues como se dio una actualización hace menos de 2 semanas, nos lo colocaron acá, en la parte superior izquierda. Entonces, esa es la que voy a tomar. Con esta me voy a apoyar. Aquí dice rediseño mágico. Y esta parte de acá me permite convertir el texto que tengo en una presentación. Doy clic allí y espero un momento para ver qué cuerpos o qué resultados de presentación me ofrece. Bueno, en este caso fíjense que hablamos de solamente le dimos la indicación de crear 10 diapositivas y aquí ya me ha mostrado un ejemplo. ¿Qué ocurre? Que esto es un esquema, es un bosquejo general de lo que yo puedo utilizar para poder ya incluirlo en mi presentación. Los ajustes que yo le hubiera hecho previamente, pues todos quedarían ya aquí organizados. Lo importante es que cada título principal me aparece en una diapositiva independiente y la explicación va después. Le doy en el botón de crear presentación y tengo una primera versión de lo que sería esta plantilla. Una vez yo tengo ya esto aquí generado, entonces yo puedo escoger otro color, hacer todas las modificaciones que quiero y ya con esto pues me va a servir, me va a ser de gran ayuda para lo que es el desarrollo de este tipo de presentaciones. Por ejemplo, yo puedo empezar a variar los colores, tipos de letra o colores y empezar a ver cómo se me van modificando todas las diapositivas. Ya cuando tengo también este resultado, por ejemplo acá, leyes de Mendel, puedo ir modificando los detalles que hayan quedado pendientes y aquí entonces yo ya puedo empezar a buscar contenido, ¿no? Entonces en esta cajón empiezo a colocar, por ejemplo, transferencia o genes y a colocar esos elementos que a mí me parece que pueden ir bien dentro de esta presentación. Esa es la forma en la cual nosotros podemos crear infinidad, esto sí se puede señalar que se pueden crear infinitas diapositivas. ¿Cómo uso en el día a día este tipo de herramientas? Ustedes dirán, bueno, profe, muy chévere, pero ¿qué tan viable viene siendo para nuestro día a día? Lo primero es reconocer las ventajas que tiene este procedimiento con respecto a Canva. Canva nos da una diapositiva con imágenes y con mucho detalle de texto, y también es muy acertada en diseño, pero es limitada en cantidad de páginas. Y también pues sabemos que es una herramienta de pago, a diferencia de ChatGPT y Canva, que podemos crear cualquier cantidad de diapositivas, lo hacemos también muy rápido y pues en este caso también la podemos rediseñar, la podemos complementar, podemos añadir otras presentaciones y poderlas ir reformando y reestructurando. Esa es la ventaja que tiene. Nuestros proyectos normalmente los trabajamos haciendo uso de este tipo de herramientas y eso es como lo que yo les comparto en mi experiencia docente. Yo siempre les digo algo y es que no se trata de usar la última herramienta, sino aquella que realmente nos solucione un problema, y en esto las que les estoy compartiendo hoy, que es el uso de Canva o ChatGPT junto con Canva para la generación de presentaciones, resulta muy pertinente. Hay un ejercicio, yo les quiero mostrar acá. La peor idea se llama, y la peor idea del mundo. Esto es un ejercicio que trabajamos muchas veces en el ámbito de la investigación y es que generamos un script para poder identificar ideas de investigación. Con este tipo de soluciones yo quiero que ustedes vean cómo podemos nosotros obtener resultados interesantes. Entonces por acá, fíjense, estas son presentaciones que uno puede empezar a tener y son muy extensas y además pues permiten interactuar con los estudiantes. Se genera una presentación muy larga, en este caso estamos hablando de 44, hay presentaciones mucho más extensas, pero es una invitación a que los estudiantes empiecen a explorar sobre cuáles son las peores ideas del mundo y cómo esas ideas malas pues pueden servir para que se generen ideas creativas. Entonces,
por ejemplo, una almohada con forma de brazo, y todo esto se genera muy rápido con el uso de Canva. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo estoy explorando, por ejemplo, en temas de innovación empresarial o temas de investigación, me gustan mucho estos contenidos porque dan lugar a la discusión, ¿cierto? Entonces, una máquina que es muy inútil, ¿cierto? Que lo único que hace es, se oprime un interruptor para que se abra y ella solita saca la mano, un brazo robótico que hace que se cierre otra vez. Entonces son ideas que parecen absurdas, pero que han demostrado ser ideas millonarias y a los estudiantes pues les motiva para poder ser mucho más creativos a la hora de generar ideas de innovación. Y ustedes se dan cuenta que es una plantilla muy simple y pues básicamente es lo que nos permite a nosotros. Velas para ambientar el hogar con olor a pollo frito, ¿cierto? Ideas que no se le ocurre a todo el mundo, y en esto pues ChatGPT genera unos contenidos muy interesantes, los referencia porque pues nada de esto es inventado, son cosas que realmente existen y es la forma en la cual yo puedo utilizar Canva y ChatGPT. Ahora sí, profes, vamos a explorar otros de los sistemas de chatbots que también pueden ser aprovechados por nosotros. Hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Hablarnos de las herramientas de verificación de uso de la IA y cómo hacer prompts para gestión administrativa, como planeamiento estratégico, recursos humanos, director, etc. Perfecto. Bueno, antes de pasar a los siguientes chatbots, voy a responder esta pregunta que nos hace uno de los docentes y es verificación de la IA. Nosotros tenemos a disposición hoy herramientas, pero ninguna es infalible para detectar la inteligencia artificial. Una de las más populares es ChatGPT 0, GPT-0 se llama. Es esta. Y en diferentes talleres, en diferentes encuentros de nuestras mentorías, pues les hemos hecho la demostración de que la herramienta en primer lugar tiende a generar mucha alucinación, porque si yo tomo un ejemplo que hacíamos acá era que yo podía tomar un artículo o un trabajo hecho por mí en el 2014 y la herramienta podía detectar inteligencia artificial cuando pues todos sabemos que en el 2014 no teníamos a disposición ningún tipo de herramienta de inteligencia artificial, por lo menos con esa potencia para podernos apoyar esos trabajos. Entonces hemos encontrado grados de similitud de 50 o 60% en trabajos de hace 10 años. Esa es la primera parte donde yo les digo no es la más recomendable. Hay otro planteamiento importante en torno a esto y es que cuando yo coloco la prompt, entonces el porcentaje que me da allí es muy fácil también de variar, de cambiar. Hay una técnica, vamos a aprovechar que hemos generado ya acá unos contenidos con ChatGPT y vamos a colocar para que, de hecho le voy a decir acá que me genere un enunciado que explique brevemente las leyes de Mendel. Entonces, en un párrafo. Explica brevemente las leyes de Mendel en un párrafo. Aquí ya se está desarrollando o se está dando respuesta. Y esto es creado 100% con inteligencia artificial. Y vamos a ver si GPT-0 logra determinar si realmente se ha hecho con inteligencia artificial. Esto es una explicación de las leyes de Mendel que a grandes luces es clara. Sí toca en cuenta cómo con ejemplos de guisantes, cómo se determinaron cada una de las leyes de Mendel y la importancia que tiene para mirar el seguimiento a todo lo que tiene que ver con esos componentes originales. En un 23% de probabilidad ha sido creado con inteligencia artificial. Eso es algo que en lo académico no nos permitiríamos, ¿cierto? Es casi una cuarta parte de posibilidad de que esto haya sido creado con inteligencia artificial. Claro, yo podría decirle a mi estudiante, no, acá se detecta que hay parcialmente inteligencia artificial, pero si mi estudiante toma este texto y les voy a mostrar una operación que pues, es muy frecuente y que no podemos pasar por alto. Si mi estudiante toma ese texto y va a Translate, todos conocemos la página traductora de Google, ¿cierto? Y va a copiar esto acá, que está en español, y lo va a cambiar a inglés, listo. De inglés lo trae nuevamente acá y lo va a traducir al árabe, por ejemplo, ¿cierto? Luego lo toma del árabe y lo va a traer aquí y lo va a volver a español una vez más.
y lo copia, listo. Lo que tengo es un texto que ha transformado toda su semántica a 2 idiomas diferentes y que ha vuelto al español. Y voy a probar una vez más la herramienta para saber si se mantiene ese 25% o si aumenta o disminuye, porque esto es parte de la prueba y error que nosotros hacemos. El texto que le he copiado es el que se generó por ChatGPT, pero que ha sido ya traducido a 2 idiomas diferentes en cuestión de segundos, y vamos a ver si la herramienta nos permite obtenerlo. Listo. Ha aumentado. Curiosamente ha aumentado la posibilidad de que se haya generado con inteligencia artificial. Y esto es inusual. Entonces, con esto lo que yo quiero que todos veamos es que normalmente cuando yo hago este experimento disminuye la posibilidad de que haya sido generado con inteligencia artificial, pero a veces aumenta. Entonces es completamente manipulable el resultado. Y lo que suele suceder, si ustedes hacen la prueba, se van a dar cuenta que la mayoría de las veces inclusive elimina por completo la posibilidad de que haya sido generado con inteligencia artificial. Pero pues es básicamente esa cuestión de que hoy en día, inclusive hay unas cuestiones que se están dando de forma rápida, actualizando Turnitin para identificar también inteligencia artificial, pero ninguna pues ha tomado fuerza dentro del ámbito académico. La mejor alternativa que se ha encontrado es que se pongan a prueba este tipo de contenidos con muchos filtros. Entonces esto es para poder básicamente encontrar si un texto puede considerarse humano o no humano, y aún así nunca tendremos una certeza absoluta. Esto es parte de ese paradigma que empieza a replantear cómo es que llevamos a cabo nuestros espacios académicos. Por eso aparece el concepto de actividades que sean resistentes a la inteligencia artificial. Esas actividades que, independientemente de los recursos disponibles de inteligencia artificial, impliquen una reflexión propia del estudiante. Volvemos tal vez a escribir en papel dentro de la clase, ¿cierto? Y que nosotros podamos observar esos procesos creativos, esos procesos de discernimiento, esos procesos de creatividad que ocurren dentro del aula bajo nuestra supervisión, va a ser parte de nuestra tarea. Hoy en día, hay una división en torno al uso del celular dentro de las aulas, y hay profesores que dicen: un momento, yo defiendo la tecnología, la inteligencia artificial, entonces no deberíamos sacar los celulares del aula. Yo soy más de los que defiendo la tecnología, estoy de acuerdo con el uso de la inteligencia artificial, pero estoy completamente en contra de que mi estudiante tenga siempre a disposición su celular, porque la atención de nosotros es focal, y si ellos tienen un dispositivo que los está entreteniendo la mayor parte del tiempo, pues se está perdiendo mucho la calidad de la educación. Entonces, si ustedes observan, las herramientas que nosotros compartimos les permiten a ustedes crear actividades que son tradicionales para nosotros y que nos permiten tener control. Tener el control hace que nosotros podamos, por ejemplo, hacer el material impreso con inteligencia artificial, revisado y verificado por nosotros, y que sea ejecutado a la antigua por los estudiantes. Eso es completamente factible. O llevarlos a ellos a escenarios donde no haya conexión y donde sean ellos realmente quienes desarrollen esas habilidades. Y luego, obviamente, se les permitirá o se les tendrá que dar también la instrucción respectiva con relación al uso ético de las herramientas de inteligencia artificial. Pero no podemos permitirnos que sea un problema. Y esto es un llamado pues, para todos los docentes, porque pues, todos tenemos ese mismo propósito de mejorar los niveles de calidad de nuestras clases y, por supuesto, los resultados de nuestros estudiantes. Esa sería una de los planteamientos que yo les comparto desde lo que ha sido mi ejercicio con este tipo de herramientas. De igual manera, siempre es de recordarles que todos los espacios de mentoría se han convertido precisamente en escenarios de diálogo sobre la funcionalidad que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, en materia de inclusión, sobre cómo hacemos para que esas poblaciones que tenían más dificultad para acceder a la información, para poder interactuar por precisamente ese componente diferencial que los mantenía mucho al margen, pues hoy sí se puedan incluir, ¿cierto? Generando contenidos de diversa índole y sin que eso represente una sobrecarga para los docentes. Vamos a continuar. Igual muchas gracias siempre por estas preguntas, porque este es el propósito del encuentro. Vamos a pasar ahora sí a revisar rápidamente lo que son las otras herramientas, y lo haremos con la misma instrucción que le dimos originalmente a ChatGPT. Entonces, voy a crear una estructura
¿cierto? Pero la voy a hacer, una estructura de diapositivas, pero la haré con Gemini, ¿cierto? Es la misma prompt, ¿cierto? Y acá le estoy diciendo que actúe como docente de ciencias naturales y me genere una estructura. Y vamos a ver qué tipo de resultados me ofrece Gemini. Y aquí es donde empieza a jugar el tema creativo. Fíjense que yo no le pedí en ningún momento, ay, créame imágenes, inclúyeme. No. Esto es una competencia de los chatbots por generar la mejor solución posible. Y ustedes dirán, bueno, profe, pero ¿por qué aún trabajamos con ChatGPT? Y es porque resulta muchas veces la más popular. Está muy adelantado. De hecho, esto es lo que hemos estado viendo con herramientas como Cloud, que la tenemos aquí, y como Gemini. Y es que en lo que es esta competencia que se está dando entre los diferentes chatbots, pues se están sacando todas las, como lo diríamos coloquialmente, ¿no? Todas las armas a relucir, todas las herramientas a relucir, y esta me da un resultado muy satisfactorio. Todo lo debería verificar, ¿cierto? Cada uno de estos datos. De hecho, aquí me ha incluido algunas de las referencias, fíjense. Entonces, por lo menos en lo relacionado con Wikipedia y demás, la ha señalado allí. Acá hay un contenido de YouTube y acá tengo un contenido de otra herramienta que se llama Puzzle 2 relacionada con ese tema específico. Entonces, por eso, y esta es gratuita también, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta ese tipo de componente. Voy a generar la misma prompt de generación de... esta es Gemini y la tenemos con Google. Si ustedes tienen Google abierto, sencillamente colocan Gemini y ya pueden empezar a utilizarlo. No debo darles ninguna indicación adicional y ya pueden. Muchas de las instituciones tienen la suite de Google, entonces en algunos casos tienen acceso a la versión Gemini 1.5, que es más potente que esto que acabamos de desarrollar nosotros. Vamos a generar ahora con Copilot. ¿Cuál es la particularidad de Copilot? Que la encontramos en el explorador de Microsoft, ¿cierto? Y en mi caso tengo Microsoft Edge, que es este loguito de color azul. Ustedes ya lo pueden ver ahí, es este mismo. Y las búsquedas que yo realizo las puedo hacer en la web, ¿cierto? Pero yo normalmente las hago a través de los chatbots. Estamos dejando de utilizar los buscadores tradicionales porque ya tenemos unas herramientas que nos permiten mayor fiabilidad. Le he dado clic en ese loguito de Copilot y voy a colocar para mirar la calidad de la presentación que me está ofreciendo al día de hoy Copilot. Se parece más al resultado obtenido con ChatGPT. Hoy nos sorprendió Gemini. Gemini nos dio una estructura con imágenes, con tablas y con todo lo que yo le había pedido. En este caso no ha dado tanto detalle. Normalmente yo puedo pedirle que me agregue algún tipo de fuentes acá, pero no es tampoco la mejor calidad. Entonces, por ejemplo, crea nuevamente la anterior instrucción o el anterior resultado y agrega más texto y fuentes. Listo, aquí ya voy, ¿cierto? Refinando, está agregando más clasificaciones, va mejorando el resultado. De hecho, esta también puede resultar interesante para muchos de ustedes porque está desglosando las temáticas. Ninguna se puede considerar realmente que sea mucho mejor que otra si al primer uso, ¿cierto? Solo cuando nosotros profundizamos, empezamos a explorar, ahí nos damos cuenta. ¿Qué pasa? Que con las fuentes que obtenemos de inteligencia artificial, pues la recomendación siempre es poderlas verificar. Entonces aquí me ha dado una fuente y yo debería empezar a explorar si realmente existe dicha fuente y así poderla tener en cuenta. Entonces aquí sale efectivamente, parece ser que ese es el estudio que me está mostrando. Es efectivamente el estudio. Aquí miramos los autores: Sadbir, Ghosal, sí. Entonces aparecen muchas referencias similares, pero hasta no encontrar la que corresponde, pues no podemos confiarnos de ese tipo de resultado. Y yo sé que muchos de ustedes ya hacen uso cotidiano de ese tipo de estructuras y de herramientas. Entonces, siempre va a ser esa la invitación a poderlas profundizar. Esas son algunas de las herramientas. Esta es otra que tenemos acá. Un prompt administrativo, ya lo vamos a revisar.
Listo. Vamos a contestarle a la profe. Un prompt de carácter administrativo lo vamos a hacer con nuestra guía relacionada con este tema. Esta herramienta que les estoy compartiendo se llama Cloud. Yo les he estado mencionando que la competencia en materia de chatbots está muy reñida. Y fíjense que Cloud, lo que se dice es que Cloud está siendo más creativa aún. O sea, si nos pareció creativo Gemini, pues entonces fíjense que en versión gratuita, ¿no? ¿Cierto? Está generando también una estructura muy completa. De hecho, se ha mencionado mucho que ChatGPT tendrá que sacar algo importante durante la próxima semana porque se está quedando atrás, sobre todo en ese tema de generar soluciones más completas para lo que les estamos pidiendo las herramientas. Vamos a ver entonces un ejemplo de lo que nos está comentando ahí la profe que tiene que ver con la IA como asistente docente. Esa la tenemos por acá. Esta es una de nuestras guías. Y en temas administrativos, bueno, básicamente acá tenemos algunos de los ejemplos que pueden ser de utilidad para ustedes. Y además de lo que ya vimos en el aula y demás, pensemos en que la labor docente pues implica crear contenidos de cursos, crear sílabus, lo hicimos en nuestro taller en vivo. Tenemos el tema de crear las lecciones. Acá hay uno que nos puede funcionar y esto quiero que lo miremos. Este de acá. Hay unos que son importantes, sobre todo acá hay unos para darles el feedback a los profesores. También. Esto. Feedback a los estudiantes, aunque eso todavía viene siendo de parte, digamos, de lo que se genera dentro del aula. Vamos a ver un ejemplo acá con ChatGPT, que solemos utilizar. Y este pues tiene que ver con algo importante y es cómo nosotros tomamos guías, reformamos o hacemos cambios en formatos y demás. Aquí, si ustedes me permiten, voy a buscar uno de los que hemos estado trabajando. Estos son todo lo que tiene que ver con generar las soluciones de Excel. Bueno, en este ejemplo yo le he cargado un sílabus de macroeconomía. Fíjense, un sílabus es uno de mis contenidos. Y le he dicho que me describa la estructura. Y luego le he dicho que me cambie esa estructura para un contenido de otro curso. Esto es algo de lo que podemos utilizar. Lo podemos hacer. Entonces vamos a ver qué es lo que también sugiero. Cuando yo trabajo, por ejemplo, los formatos de Excel, todavía la capacidad no da para que él tome un Excel y lo transforme por dentro como yo quiero y me lo devuelva con la calidad que yo espero. Pero sí puedo decirle, identifica la estructura, eso lo puede hacer. Luego con esa estructura, créame un ejemplo de un sílabo para un curso diferente o de un contenido para un curso diferente y con esa información yo puedo completar mi tarea de forma más rápida. Esa es la forma en la que hemos encontrado que puede funcionar. Entonces vamos a hacer este ejemplo aquí con ustedes rápidamente. Son tareas que van entre lo administrativo, estamos hablando de currículo, porque administrativo puede ser prepara una nota para los padres de familia, prepara el orden del día para una izada de bandera o organiza esta base de datos de estudiantes para que me quede escrita de la forma en la que yo quiero. Entonces esos son ejemplos que pueden ir surgiendo y los podemos hacer, los hemos hecho ya dentro del espacio que nosotros llevamos a cabo. Entonces voy a ir en este caso para que miremos este tema de cómo trabajamos nosotros la organización de información, sobre todo en esto que estamos señalando de elementos. Le he cargado un sílabus de un curso, es un curso genérico, ¿cierto? Un sílabus de macroeconomía, y le digo extrae la estructura de este sílabus. Listo. Para poderlo utilizar con otro curso. Entonces, sencillamente le estoy pidiendo la estructura de lo que él ve allí. Ahí se ha copiado y va a empezar a generarme
lo que es la estructura. Fíjense que ahí viene todo el elemento, ¿cierto? El nombre del curso, código del curso, listo. Si yo tengo la información, por ejemplo, proveniente de un syllabus distinto, se lo puedo entregar para que lo adapte a esta estructura. Pero yo también puedo decirle a la herramienta, listo, aquí él me ha dado lo que le pedí, me ha dado la estructura. Ahora le diré, crea un, ¿cierto? O crea un syllabus con la estructura anterior para la asignatura, y esto era de macroeconomía, entonces digámosle geografía de séptimo grado. Listo. Le he dicho que cree un ejemplo para que no me pida más información, sino que él mismo empiece a ejemplificar la estructura. Y ha generado toda una serie de información ficticia sobre códigos, sobre toda la información que debería ir allá, sobre los datos. Acá en particular, como yo interactúo con la máquina y le he habilitado una funcionalidad de memoria, él toma mis datos para decir que este syllabus lo estoy elaborando o estoy por lo menos participando en la co-creación del syllabus, y ha generado toda una metodología. ¿Qué es lo que yo obtengo como resultado? Pues un adelanto en una labor que es administrativa, ¿cierto? Que tiene que ver con mi labor docente diaria y que me ayuda a agilizar. No quiere decir que yo no pueda trabajar directamente pidiéndole modificar mi Excel. Lo que pasa es que cuando tenemos este tipo de estructuras que son un poco intrincadas, que no son textos planos, pues lo que me va a ofrecer es un texto plano, un texto que pierde los formatos, pierde el sombreado, los colores, y se vuelve más tedioso pues reconfigurar el formato. Entonces yo recomiendo extraer estructuras, transformarlas y luego las vuelvo yo a incorporar dentro del cuerpo del documento, y lo hago en pocos minutos. Tengo mi contenido, ¿cierto? De forma muy general para un curso de geografía con unas temáticas, con contenidos puntuales para el nivel que le he pedido. Y si yo quiero decirle, no, ¿sabes qué? Dame más, por ejemplo, detalle de los contenidos. Entonces empiezo a refinar el resultado. Y la máquina por sí empezará, ¿cierto?, a describir con mucho más detalle todo lo que espero yo que sea parte de ese contenido del curso. Luego puedo pedir algunas referencias, procurando siempre que hagamos esa revisión exhaustiva de que realmente nos esté dando contenido que sea verificable, que sea real. Bueno, profesor. Sí, yo le puedo decir esto. Entonces genera enlace para la descarga de la información anterior en Word. Lo pido en Word, ¿por qué? Porque es más organizado y porque pues, ya ChatGPT tiene la facilidad para darme el contenido sin necesidad de copiar y pegar y llevar a otra parte. Le pido a él que me organice toda esta información en Word y espero unos minutos para que se genere el documento. Eso es, profesores, a grandes rasgos, el uso de los chatbots. Hemos visto herramientas que nos permiten ya crear 100, 200, 500 preguntas, 500 o las que queramos, también en cantidad de diapositivas. Depende de nuestra claridad frente a la instrucción que queremos darle, el conocimiento de los diferentes tipos de prompts. Tenemos sí o sí que estar pues haciendo uso precisamente de ese tipo de conocimientos para poder obtener los mejores resultados. Se puede utilizar, por supuesto, en cualquier tipo de ámbito del ejercicio que estemos llevando a cabo. Nosotros siempre les recomendamos que conozcan mucho más. Recuerden que dentro de lo que es esta oferta que nosotros les brindamos, pues hay muchas guías con toda la información lista para usar, lista para aplicar, no solamente para crear presentaciones, sino también para crear mapas mentales, para estructurar monografías como asistentes de la investigación. Entonces podemos crear todo lo que tiene que ver con los mapas de referencias, podemos construir marcos teóricos, podemos estructurar metodologías que estén muy sólidas, aprovechando precisamente la funcionalidad que nos ofrece todo esto. Algo que también les indicábamos en algún momento es cómo todo este tema de los chatbots es toda una rama de estudio, porque hay muchos tipos de prompts, porque hay formas diferentes de hacer contenidos para cursos,
porque también podemos, por ejemplo acá, hacer el uso de chat de los GPTs personalizados. Eso es algo de lo que todos debemos conocer, y es que nosotros, si ustedes observan, nuestro chat GPT tiene una serie de asistentes preestablecidos y todos ellos tienen una función específica. Unos sirven para crear cartillas, entonces yo creo mi estructura de cartilla con todo el detalle que quiero. Le digo a ChatGPT, de ahora en adelante tu función es crearme cartillas para los temas específicos que yo requiero. Le he dicho a otro, ayúdame para explorar herramientas, y ese asistente pues está específicamente creado. Algunos de ellos, por ejemplo, son, y esto es importante que lo sepan todos, es un mercado público de asistentes. Entonces, si yo tengo que convertir audio a texto, o si yo tengo que convertir cualquier tipo de solución, pues las puedo encontrar en el banco de GPTs, ¿cierto? No solamente los míos, sino los que todos ustedes pueden empezar a crear en este caso. Este es uno, por ejemplo, de negocios internacionales, y a él le tengo ya la tarea de que me dé toda la información relacionada con el tema de dar consejos, dar indicaciones, ayudar a estudiantes y a quienes buscan consultoría relacionada con el tema de los negocios. Entonces, esto es todavía más valioso porque con pocos clics yo puedo obtener unos resultados muy poderosos, muy potentes con todo esto. No debemos destinar todavía recursos. Si ustedes no han encontrado precisamente la necesidad, no es necesario, porque lo podemos empezar a aprovechar gratuitamente. En Copilot ustedes tienen acceso también a una biblioteca de GPTs, y esto es muy interesante, lo podamos tener allí en cuenta. Bueno, acá en la parte derecha ustedes van a encontrar diferentes herramientas que les van a servir también de apoyo en su gestión, profes. Esto era esa cuestión de los chatbots desde cero. Es la herramienta más poderosa, por lo menos en nuestra labor. Poder trabajar con el lenguaje, poder hacer este tipo de soluciones, ustedes ya se dan cuenta de que hay precisamente mucho valor escondido allí, y la idea es esa. Nosotros editamos contenidos de cuentos, de libros para socios nuestros, trabajamos en investigación. Yo pues soy docente en 2 universidades. Yo trabajo actualmente en la Universidad Santo Tomás, trabajo en la Universidad de los Llanos, soy también capacitador en colegios y participo pues con mucha regularidad en este tipo de encuentros relacionados con la innovación tecnológica y cómo podemos hacer uso de herramientas. Y nunca va a alcanzar el tiempo para mostrarles todo lo que podemos hacer, ¿cierto? Educalab, ¿cierto? Estos, o Educateca, son esas plataformas que también nos dan estructuras. No se queden sin utilizarla, empiecen a aplicarla, empiecen a trabajar con ella. Y por supuesto que la invitación es a estar dentro de nuestro programa. Nosotros aquí pues tenemos toda una estructura de contenidos. Todos los días estamos elaborando muchas guías para nivel superior, para niveles iniciales de educación, para educación especial. Hemos estado explorando y hemos mostrado ya a algunos de nuestros profesores plataformas como es el caso de ELDES. Esta es una plataforma que nos permite hacer todo lo que es nuestra preparación en lenguaje de señas, y lo podemos hacer de forma gratuita. Entonces, si ustedes no la han utilizado, profes, y si ustedes conocen a alguien que le pueda representar una ganancia en su perfil o en la forma en la que impacta a sus estudiantes. Bienvenidos a la plataforma ELDES LSA. Estamos emocionados de tenerte acá y queremos asegurarnos de que eso tengas la mejor experiencia posible mientras aprendes lengua de señas argentina. Todo eso es contenido gratuito, y con ellos hacemos muchas demostraciones precisamente porque nos gusta que puedo aprender el vocabulario, los números, las letras, absolutamente todo lo que podría ser ese espacio inicial para comunicarme en lengua de señas. Entonces, si no la conocían, pues acá lo que tenemos es un banco de herramientas súper gigante, y en eso pues trabajamos en que crezca mucho más. Entonces ya saben, profes, no se queden pues con la duda, pregúntenle a sus asistentes, pregúntenle a esos asesores también de ventas que pues les han hecho llegar esta invitación, porque estamos en el momento preciso para poder ponernos al día en temas de inteligencia artificial. Ustedes pueden capacitarse, y es algo que yo también quiero decir con toda claridad. No somos la única plataforma que está haciendo esto. Ustedes encontrarán muchos, pero lo que sí les podemos decir es que este contenido sí se ha creado desde el aula, se ha creado con profesionales, se explora todos los días,
y las plataformas relacionadas con lenguaje de señas están llegando a todos nuestros países. Esto va a cambiar la realidad para muchos profesionales. Es replantear el rol del intérprete, es replantear el rol del profesor, es cómo realmente nos convertimos en los potenciadores de esas habilidades que ya no están solamente en el conocimiento, sino que están dentro del estudiante. Y ese cambio de paradigma es con el que estamos llegando también a muchos espacios de discusión para que los profesores tomen acción, porque debo ser también muy claro con todos mis colegas y es profesores, se nota todavía mucha inercia, se nota todavía mucho postergar en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y la idea es capacitarnos, por eso quiero agradecerles y felicitarlos por participar de este encuentro el día de hoy. Aquí recuerden que con sus contactos que les hayan compartido la invitación, siempre respetamos precisamente esa labor que hacen nuestros asesores en traerlos a ustedes a que vean estos contenidos y que sea a través de ellos que ustedes puedan resolver cualquier tipo de inquietud. Ellos tienen todo el soporte, quienes están dentro del curso tienen todo el soporte y eso ha sido lo bonito de este tipo de cosas. ¿De qué? Por supuesto. Yo voy a cerrar con un ejercicio importante y es hasta dónde estamos llegando en materia del uso de estos chatbots. Aquí les estoy compartiendo, les voy a mostrar. Para esto voy a ampliar un poquito la escena. Listo. Ustedes están viendo mi celular y esto es ChatGPT. Y esta es la versión 4. Ustedes habrán visto demostraciones de las capacidades que tiene, pero ahí creo que ustedes alcanzan a ver que acá en la parte del lado, será derecho de la pantalla, pero izquierdo, ahí para ustedes tienen un botón que son unos audífonos, y es porque la herramienta los podrá, en este caso, escuchar. Entonces ahí yo le doy y voy a empezar a interactuar con ChatGPT. Hola ChatGPT, quiero que me hables en español. Hola, quiero que me hables en español. Quiero que le des un saludo de una frase corta a los profesores que se están formando con XProf. Claro. Aquí tienes un saludo y una frase corta para los profesores. Hola a todos. Les felicito por su compromiso en aprender Excel. Recuerden que cada nueva habilidad adquirida abre un mundo de oportunidades. Sigan adelante. Ok, gracias. ChatGPT, quiero que me ayudes como mi profesor de inglés. Yo te diré una frase y tú me responderás en inglés si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, ¿ok? Perfecto, estoy listo para ayudarte. Adelante con tu frase en inglés. Hi, my name is Helman. I am teacher of economics and I am living in Colombia. Tu frase está muy bien. Solo hay un pequeño ajuste. Sería mejor decir I live in Colombia en lugar de I am living in Colombia para indicar una situación permanente. Aquí está la frase corregida. Hi, my name is Helman. I am a teacher of economics and I live in Colombia. Ok. ¿Qué recomendación le darías a los profesores para aprender inteligencia artificial de la forma más rápida? Les recomendaría a los profesores comenzar con los fundamentos en línea, utilizando plataformas educativas como Coursera, edX o Udemy. Es esencial inscribirse en cursos introductorios sobre inteligencia artificial y machine learning. Además, participar en comunidades y foros en línea como Stack Overflow o Reddit puede ser muy útil para resolver dudas rápidamente y aprender de las experiencias de otros. Practicar con proyectos pequeños y aplicados a su campo de enseñanza también acelerará el proceso de aprendizaje. Gracias. Ahora quiero que invites a los profesores a unirse a las capacitaciones de la plataforma XProf y les desees un excelente fin de semana. Claro. Aquí tienes el mensaje. Queridos profesores, les invitamos a unirse a nuestras capacitaciones en la plataforma XProf, donde podrán mejorar sus habilidades y conocimientos en diversas áreas. No pierdan esta oportunidad de crecimiento profesional. Les deseamos un excelente fin de semana. Así, profes, puedo estar todo el día hablando con ChatGPT, practicando mis habilidades en inglés, pidiéndole consejos. Les quiero comentar que algo que yo veía como de ciencia ficción era subirme al carro
y en mi tránsito de mi casa a la universidad decirle: quiero que me ayudes a encontrar ideas sobre un video corto o sobre una presentación, dame las fuentes, dime dónde encontrarlas, dime qué tipo de tareas podría desarrollar con mis estudiantes, y así preparo mi clase, por ejemplo, de gerencia financiera. Luego le comento sobre la siguiente clase y con la herramienta, interactuando en tiempo real, estoy obteniendo el trabajo que de otras maneras pues no podría hacer. Nadie pues va a soltar su conducción, ¿cierto? No, nadie va a soltar su timón de un vehículo para dedicarse a solucionar esos problemas, y eso es lo que está mostrando el cambio. Pensemos que ese va a ser el asistente que tendrán nuestros estudiantes, que además puede verlos, puede entenderlos, puede describir muchos detalles de lo que observa. Las capacidades de esta herramienta son muy amplias porque pues precisamente se ha hecho así, se ha hecho con todo el potencial para poder asistirnos de una forma importante. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a enviar una fotografía. ¿Y qué pasa? Cuando yo le comparto esa foto, yo le voy a decir a la herramienta: hola, quiero que me describas esa fotografía y que hables acerca del ambiente del lugar. ¿Qué podrías opinar respecto a eso? Es una foto, ¿cierto? Y él está trabajando y está generando una reflexión. ¿Listo? Entonces, cuando yo le envío, él empieza a trabajar y empieza a generar. ¿Por qué hago este tipo de ejercicios? Porque el nivel de análisis que tiene esta herramienta puede ver las microexpresiones, puede ver temas del ambiente, ¿cierto? Entonces puede generar muchos más detalles. Entonces se dice que hay un hombre de mediana edad, de cabello corto, con camisa blanca, me describe en mucho detalle y dice que parece que está en un lugar de trabajo, que menciona la pantalla y dice pues que se nota que es un ambiente ordenado. Creo que ahí no se alcanza a ver tanto en detalle, pero es para que ustedes miren. Y él dice que pues todo el ambiente hace parecer que él está trabajando y que está procurando pues mantener todo en orden para poder llevar a cabo pues ese trabajo de la mejor manera. Entonces, descripciones donde yo le puedo empezar a decir: ¿y qué opinas de su mirada? ¿Qué opinas de sus ojos? ¿Está sonriendo? ¿Su sonrisa es real? Y si todo esto que yo les estoy comentando lo puede hacer en tiempo real a la vez que nos escucha, entonces ahí es donde cada uno de nosotros tiene que replantearse cómo estos asistentes que trabajan 24 horas, que tienen conocimiento ilimitado y que no se cansan, tienen que convertirse desde ya mismo en nuestros mejores aliados para poder generar todo lo que los estudiantes, todo lo que el mundo demanda en materia de educación, sin que veamos afectado pues nuestro futuro profesional, profes. Les comparto, como les digo nuevamente, la invitación a unirse dentro de nuestro programa. Este lunes tenemos todas las novedades de inteligencia artificial, tenemos trabajo, ahí lo haremos siempre a través de la plataforma Meet o desde Zoom para que ustedes puedan, dado el caso, presentarse y contarnos cuál es ese proyecto, cuál es esa necesidad, en qué más los podemos ayudar, para nosotros dedicar un tiempo breve para poder solucionar algo con ustedes y enseñarles de esa manera, pues es todavía mucho más, una ganancia mucho mayor. Así que sé que los equipos de asesores les están enviando nuevamente los enlaces de pago. Verifiquen muy bien para que se unan al curso, para que no tengan ningún tipo de confusión, dirijan esas inquietudes. Y así como tenemos a la profesora Laura, que desde Paraguay nos pide siempre que le ayudemos con sus proyectos audiovisuales, o al profesor José, que desde Panamá nos pregunta sobre cuáles son las novedades en materia de inclusión, de educación con enfoque especial, o tenemos a nuestro profesor Mauricio, doctor universitario, quien está al día con todo lo que tiene que ver con herramientas de investigación, y esos han sido los aportes que nos han hecho crecer. El profesor Ray, que está haciendo todo su proceso de escalafonamiento, generando contenidos para enriquecer precisamente todo el proyecto educativo de su institución. Son muchos los casos, profes, y la verdad, de nuestra parte, es más esta invitación de profesor a profesor para que se animen, para que tomen la decisión y nos podamos ver ya con mucha más frecuencia, cada 8 días. El contenido por sí solo realmente justifica esta inversión que ustedes realizan, pero nosotros sabemos que uno no aprende viendo videos, uno aprende practicando, uno aprende aplicando esto en un proyecto,
y uno aprende mucho más cuando se convierte en el líder o por lo menos en una figura en su institución que funcione como referente en materia de inteligencia artificial, y eso es lo que queremos lograr con cada uno de ustedes. Profes, les deseo un excelente fin de semana. Ahora sí, que tengan éxito en sus labores y en su descanso, y me dio mucho gusto acompañarlos en este espacio. Que estén muy bien y hasta luego.